Bueno, muy buenos días. Hoy es martes 24 de junio de 2025. Mi nombre es Arturo H. y esto es MG Noticias. Les voy a compartir un corto mensaje que hace Juan Camilo Restrepo en su cuenta de X @Restrepo J. Camilo sobre las claves para entender la presencia de los teloneros de Itagüí en la tarima de la Alpujarra. Bienvenidos a MG Noticias. Claves para entender la presencia de los teloneros de Itagüí en la tarima de la Alpujarra. Primero, con los delincuentes de bandas urbanas se puede dialogar, así lo ha dicho la Corte Constitucional. Tal es la razón de las mesas de diálogo con las bandas urbanas organizadas en Medellín, Cartel de Itagüí, Buenaventura y Quito. Segundo, pero dialogar no significa que el gobierno tenga facultades para otorgarles beneficios legales más generosos que los que la legislación criminal vigente autoriza. Así lo suba a una tarima. Tercero, en el discurso presidencial de la tarima de la Alpujarra se escucharon varias admoniciones solicitándole ahincadamente a la fiscal general que les otorgue beneficios legales a los criminales allí exhibidos, más allá de los límites que la ley criminal vigente autoriza. Y cuarto, para que esto pudiera hacerse, se necesita imperiosamente una ley de sometimiento que autorice lo que el gobierno Petro está desesperado en otorgarle a los criminales urbanos: ventajas jurídicas ignotas y probablemente exageradas, no contempladas en este momento por la ley criminal vigente. Sin ley de sometimiento, eso es imposible. Dicha ley, por desidia o designio de este gobierno, no se le ha presentado al Congreso, como corresponde para su expedición. Quinto, en síntesis, el gobierno Petro está desesperado por entregarles a estos criminales generosos beneficios legales no autorizados en la ley vigente, y por eso resolvió exhibirlos en rueda de presos en la Alpujarra. Pero resulta que eso no basta. Se necesita la llamada ley de sometimiento previa, cuyo proyecto el gobierno Petro se ha cuidado en no presentarle al Congreso. Y sexto, el show de la Alpujarra fue entonces un intento más de este gobierno para pasarse por la faja al Congreso, arropándose en una peculiar forma de buscar la paz urbana, paz que hasta el momento no tiene otra validación que la de los teloneros de Itagüí. Bueno, y estas fueron las claves para entender la presencia de los teloneros de Itagüí en la tarima de la Alpujarra. Desesperado está el gobierno de Gustavo Petro. Si te gustó el contenido de este video, ya sabes, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Esto es MG Noticias. Muchas gracias por compartir mi contenido. Ya sabes, si quieres aportar a este proyecto lo puedes hacer a través de mis cuentas de Nequi o DaviPlata o a través de la herramienta SuperThanks de YouTube. Espero que todos tengan una excelente semana. Ya sabes, dejar tus comentarios.